En nuestra sociedad contemporánea, una de las situaciones recurrentes en las personas es el dolor, el sufrimiento, es la lucha, el esfuerzo por lograr objetivos, por lograr sueños, por lograr metas, y muchos caen en el desencanto. En este trajinar que está muy relacionado, este dolor, está muy relacionado con las heridas emocionales. Y para conocer qué son las heridas emocionales y de qué manera afectan al ser humano, a las personas, estamos el día de hoy con Cris Bolívar, es creadora del coaching esencial, es española de nacionalidad, master coach de la ICF, mentor coach también, psicóloga, filósofa y pintora, y una apasionada por ir adentrándose, estudiando la espiritualidad. Bienvenida, Cris. Gracias. Cris, Es un honor. gracias. ¿Qué implica las heridas emocionales? Diríamos que el ser humano, cuando llega a este mundo, se corporiza, se materializa aquí, sea en términos espirituales, ¿no? Encarna, o sea en términos más psicológicos, ¿no? Cuando uno nace. En este contacto con el mundo y sus dificultades, y sobre todo y especialmente un mundo humano, donde domina un lenguaje simbólico que nos caracteriza a los humanos, eso hace que en ese primer contacto, estamos hablando de nada, al nacer y en el embarazo incluso, o poco más allá, se genere lo que se llama una herida. Una herida vendría a ser un hueco en el ser, un agujero, una falta de, uno se percibe como que le falta algo, se percibe en carencia. Esta herida se hace en contacto con este mundo, ¿no? Diríamos que en este andar por el mundo nos damos cuenta de que adolecemos de algo, que es normal, porque somos bebés y no somos todopoderosos, ni somos totalmente dependientes, ¿sí? Es decir, no podemos valernos por nosotros mismos y necesitamos de alguien que nos proteja, nos cuide, nos alimente. En contacto con este alguien y en este intento de adaptación social, en contacto con esta carencia, ¿no? Lo que ocurre es que se va configurando una idea de quiénes somos y de quiénes deberíamos ser y de cómo es el mundo y cómo debería ser. Y empezamos a entrar en desconexión con partes de nuestro ser, que es lo que percibimos de alguna forma como esta carencia y este vacío. Cuando, por ejemplo, nos dicen qué niña más mona, qué bien se porta, implícitamente nos están diciendo, si no eres mona, si no te portas bien, por ejemplo, no te voy a querer. Claro, uno sabe interiormente que hay veces que no tienes ganas de ser responsable o que en realidad tienes ganas de matar a tu hermanito porque te ha roto el juguete, o que tú quisieras defenderte del hermano mayor y no puedes, o que mil cosas que no suceden. Entonces vamos creando esta autoimagen de nosotros desde esta carencia que tiene que ver con este dolor original de cuando nos hemos percibido básicamente falta de autoestima, falta de autoafirmación, falta de autoconfianza. La herida de amor, de muerte y de vida. Entonces, ¿de dónde viene ese dolor? ¿Cómo se gesta esas heridas? Tienen que ver con este primer momento, donde yo, que nazco con todo mi potencial en semilla, en la medida en que impacto en este mundo y este mundo me trae dolor, porque en puro sistema límbico todavía, hay una experiencia de dolor emocional, donde yo a lo mejor paso hambre o paso frío o paso lo que sea, ¿no?
o me siento desamparado, etcétera, 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 a niveles de sistema límbico que activarán este ego o personalidad para adaptarme a las circunstancias. Pero además de este dolor primordial, ¿no?, lo que sucede, y este es el concepto de herida, es que yo en ese contacto y en ese intento de adaptarme para no volver a sentirme vulnerable, no volver a sentirme solo, no volver a sentirme desamparado, no volver a sentirme no querido, etc., etc., en ese intento, el ego, que es una estructura de adaptación psicológica humana, y todos tenemos, lo que va a hacer es decir, bueno, no pasa nada, nunca más va a haber dolor. Lo que vamos a hacer es generar una imagen de ti que vas a sostener a partir de ahora. ¿Tus papás te quieren responsable? Pues vas a ser una niña o un niño responsable. ¿Tus papás o tú ves que en este entorno hay que ser fuerte? Hay que sostener la imagen de fuerte. Es decir, nos creamos una imagen a partir de la carencia que percibimos en nosotros. ¿Es una coraza? El ego es la coraza que protege la herida. Para que yo no vuelva a sentir este dolor, lo que hago es generar la coraza, que es el ego o la personalidad, que me va a servir de adaptación social a este entorno, a través de sostener una imagen de mí que va a tapar este agujero en mi ser, esta falta de algo que yo he visto que tenía que tener y me parece que no tengo. Como decía, 3 tipos grandes de herida: de autoestima o herida de amor, en relación con yo me percibo como sin dignidad para ser amada, tal como soy, no soy digno o digna de ser amada o amado. La herida de muerte o de autoafirmación: yo no me percibo con poder, con influencia suficiente como para estar aquí en este mundo y poder, ¿no?, afirmarme a mí mismo, poder luchar por mí, etc., etc. Y la herida de vida o de autoconfianza, que tiene relación con percibirme desde una carencia de competencias, de habilidades, de recursos, donde yo no me siento capaz de hacerle frente a una vida compleja y difícil. Y eso, a lo largo de la vida de una persona, ¿cómo influye en su desenvolvimiento, en su desarrollo, en su proyecto de vida? Claro, una vez se da, o sea, diríamos que las 3 cosas nos preocupan a todos, son 3 problemas existenciales, ¿sí? Porque como humanos somos vulnerables efectivamente, no nos quiere todo el mundo, lógicamente, y no tenemos todos los recursos para estar en la vida, ni queriendo. Pero mi herida es eso, que conecta con mi dolor, que me pone en crisis realmente, porque habla de mí, de mi ser. Entonces, para evitar eso se genera este ego o personalidad. Entonces, conforme vamos andando en la vida, este ego se va ocupando de nosotros hasta que acabamos identificados con él. Yo creo que soy mi ego, mi personalidad, y ya está, no sé más de mí. Todo el ser que podría ser, que estaba en potencia, en semilla, va desapareciendo. Por lo tanto, cada vez me hago más pequeño, cada vez estoy más desconectado de mi esencia, más desconectado de mi vulnerabilidad, porque el ego protege pero no la cuida, de forma que cada vez soy realmente más dependiente, me voy metiendo más en la trampa, necesito que otros cuiden de mi vulnerabilidad porque yo no cuido de ella. Esto, por ejemplo, en las relaciones se ve mucho, ¿no?, esto de las medias naranjas, donde le pido al otro que me complemente, que me cuide, que me proteja o lo que sea, ¿no? O los jefes, ¿no?, en el trabajo, etc. Claro, la imagen que tenemos de nosotros, diríamos que, y esto hay que explicarlo, pero todos somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos. Estamos metidos en una trampa donde el ego intenta buscar fuera eso que cree que no hay dentro, vida. Es como que somos un vaso que intentamos siempre ponerle agua para que sentirnos llenos y plenos, sin darnos cuenta, de que el vaso tiene un agujero, la herida, con lo cual por mucho que le entremos agua se nos escapa. Y es como un desgaste brutal, ¿no?, constante para tenerlo lleno. Y eso es la búsqueda de parejas, la búsqueda de amigos. Todo, de relaciones, de cosas. Trabajo, de seguridad, de poder, todo. Cada uno, según su herida, irá a buscar eso que le llena el vaso. En Eneagrama, por ejemplo,
hay las 3 grandes heridas, ¿no?, que he desarrollado yo, donde hay en el triángulo, ¿no?, del eneagrama, estarían los 3 centros y hay 3 egos para cada una que intentan estrategias para proteger la herida. Entonces, diríamos que no tenemos la visión de la completitud de nuestro ser, que sería, por ejemplo, el eneagrama entero, ¿sí? Hay cosas, la sombra junguiana, hay cosas que tenemos renegadas. Si yo he aprendido que tengo que ser responsable, no me voy a permitir ser irresponsable. Es decir, no me voy a permitir disfrutar, relajarme, delegar, todo lo que tiene que ver con este área que para mí está en sombra. Esas personas que quieren hacerlo todo, es jefe y quiere hacerlo todo. Por ejemplo, luego, pero hay muchos tipos de ego, ¿no? Cada uno con su estrategia. Lo que podemos observar es que estamos desde el juicio, desde el miedo, desde las comparaciones, desde las valoraciones. Son estrategias que nos llevan a sufrir al final. O sea, paradójicamente, queremos sostener una imagen de nosotros mismos para ser felices que nos lleva precisamente a ser infelices. En budismo lo dejan muy claro, ¿eh? El ego es la causa del sufrimiento, no estar en contacto con el ser. Y todo el viaje, por ejemplo en Essential Institute, todo el viaje que hacemos, todo lo que acompañamos en coaching, en eneagrama, en la formación que hacemos, etcétera, es precisamente para sanar la herida, para poder ir del ego a la esencia. ¿Cómo identifico esa herida? Si entro evidentemente, las personas, en algunos casos, en una crisis, buscan la salida. Y que es una oportunidad, se convierte en una oportunidad para identificar. ¿Cómo hago para identificarlo? Si yo miro mi patrón, si yo miro lo que se me repite en la vida, me iré dando cuenta de que ya no es este jefe o esta circunstancia. No, es algo que tiene que ver conmigo y me está sucediendo siempre. Si yo voy a ver lo que hay debajo de eso que me pone en crisis, de ese patrón que se me repite, de eso que me hace sufrir, me daré cuenta de que hay una cosa bien concreta. Es un largo camino a veces para descubrirlo, no es tan fácil. Porque tendemos, ¿no? El ego tiende a poner fuera todo, ¿no? Tanto a buscarlo como a culpar, ¿no? A quejarnos de que es el otro el que tiene, ¿no? La fuente de nuestro sufrimiento. Entonces, viendo lo que me pone en crisis, de verdad, viendo el patrón a lo largo de mi vida, si ya me he trabajado mucho, bueno, vámonos más para atrás, antes de haberme trabajado. ¿Cómo era mi vida? ¿Qué mensajes recibía yo en casa? ¿Qué idea empecé a formar de mí y para qué? ¿Qué está intentando proteger mi ego? Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, puedo empezar a soltar. No creerme tanto los mensajes de mi crítico, darme mensajes más sanadores, darme cuenta de que, por un lado, soy todo, pero soy todo en potencial. Es decir, y al final soy un ser humano, no somos dioses. Por lo tanto, todo en completitud, bueno, cuando llegas a Buda, a lo mejor, ¿no? Pero mientras tanto, ¿no? Y se puede sostener. Es decir, rendirme a mi humanidad, en lugar de pretender vivirme desde un lugar falso de completitud, porque no puedo enfrentarme a mi humanidad. No me puedo percibir, me percibo desde la carencia en lugar de saberme con recursos limitados y con personas que me quieren y otras no, y con capacidad o influencia limitada, ¿no? Normal, es sencillo, ¿no? Pero le tengo miedo. ¿Dónde está mi herida? En esa mirada, ¿en quién se convierten entonces las otras personas respecto de mí? Cuando yo voy sanando mi herida, de entrada les veo como seres humanos igual que yo, con sus problemas, sus complicaciones, sus egos, sus miedos. Entonces surge como más amor y compasión hacia mí y hacia los otros. En términos de que no solamente me quiero facilitar, ¿no?, mi propia felicidad y la de los otros, sino también entiendo, ¿no?, que puedo salir de mi sufrimiento y también ayudar a los otros, ¿no? Por lo tanto, amor y compasión desde una confianza básica, desde esta presencia absoluta, que va haciendo que las relaciones sean más conscientes, más sanas, con menos enredos, y diríamos asumiendo más mi
responsabilidad, que no mi culpa. La culpa es un tema de ego otra vez. Es soltar. Es soltar el miedo, soltar lo que mi ego pretende, darme cuenta de que yo puedo amarme, cuidar de mí, que tengo el poder que tengo, que valgo por lo que valgo, y que sé lo que sé. Y a partir de ahí no existir, sino estar desde la aceptación profunda del amor incondicional hacia mí y hacia el mundo y hacia todo. Soltar esta expectativa, esta idealización que tenemos, ¿no? De cómo deberíamos ser y no somos. ¿Dónde se alojan las heridas en él? Ya físicamente, estas heridas emocionales. Es complejo porque normalmente se habla de 3 centros, ¿no? El centro somático o visceral o instintivo, el centro emocional o del corazón y el centro mental, córtex, etcétera, ¿no? Bueno, es una forma de simplificarlo, porque en realidad ya sabemos que neuronas hay en muchos sitios y que las células tienen también, ¿no? Memoria emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así para simplificar, podríamos decir eso, ¿no? Son los 3 grandes centros que al final hay que armonizar. Al final lo que el camino es un corazón abierto, ¿sí? Desde la confianza, desde el amar, una mente, y yo aquí diría más en términos budistas, de mente, no solamente racionalidad, sino una mente clara, presente, en la que te puedes orientar, la orientación es interna, y una presencia arraigada, un estar bien en el aquí y ahora en tu corporalidad. Este sería el final del camino cuando uno va armonizándose, porque sana su herida y entonces puede ir, ¿no? Estando en el mundo desde un sitio de más fluidez y más plenitud. Acá nos va a costar armonizar más el centro donde tenemos la herida. ¿Y eso se traduce en algún momento también ya en enfermedades físicas? Por supuesto, claro que sí. O sea, lo somático, igual que lo emocional, ¿no? Igual que el pensamiento, son un reflejo de nuestro desequilibrio. Cuando yo tengo en mi cuerpo emocional, ¿no? O no estoy bien y voy, porque diríamos que el foco de trabajo nuestro es la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con que yo pueda ver la realidad tal cual. Lo que hacemos cuando nacemos es desconectar de esta sabiduría. Nos empezamos a enredar en este lenguaje y en este contacto con lo humano neurótico, ¿no? Psicótico. Entonces se trataría de volver ahí. Cuando yo puedo ver la realidad tal cual es, sin filtro, cosa que no podemos hacer a menos que, ¿no?, hagamos un largo camino de viaje de crecimiento personal, pero sí podemos ir avanzando en esa dirección. Cuando yo voy haciendo eso, voy como limpiando mis gafas, ¿no? Hasta el punto que me las podría llegar a sacar, porque ya no las necesito, porque realmente yo puedo ver las cosas, ¿no? Las gafas en realidad son un filtro que me estorba, ¿no? Pero yo no me lo creo, porque no me creo que yo puedo ver bien, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que hay este filtro, yo me bloqueo, me tenso, me enfermo física, emocionalmente, me enredo mentalmente, entro en estrés, ¿no? Todo se desequilibra y podríamos relacionarlo con los chakras, con las enfermedades físicas, con las enfermedades emocionales, con todo lo que queramos, porque es un sistema humano, ¿no?, que nos afecta, y luego si lo empezamos a hacer crecer en las relaciones, en la familia, en la pareja, en la sociedad, todo es fruto de nuestra obra, para lo bueno y para lo malo. Cris, ¿cómo harían las personas para contactarte, si alguien está interesado en empezar a trabajar estas heridas? Puede buscarme Cris Bolívar y encontrará, o essentialinstitute.org, porque otra cosa sale una escuela de idiomas o no sé qué sale. Entonces, .org, Essential Institute, en Facebook, en Instagram, en la web, en donde quieran. Entonces, si llegan a la web, ahí verán un montón. Bien, ha sido realmente una gran satisfacción conversar contigo por esta gran sapiencia que nos compartes.
y un honor estar aquí en Conversar para Vivir. Muchas gracias, Cris. Gracias a ti y que vaya muy bien y seamos todos muy felices. Gracias.